El alimento básico suele satisfacer las necesidades de energía en la dieta, ofrecer la posibilidad de preparar platillos y bebidas diversos, además de tener un fuerte arraigo en la cultura. Sus características básicas son: se le considera un regalo de la divinidad. Tiene historia de una larga relación con los humanos, ha sido domesticado y puede llegar a ser totalmente dependiente del hombre. Ha sido seleccionado para crecer en condiciones físicas y biológicas muy distintas, incluyendo cierta resistencia para los agentes infecciosos o parasitarios. Se explota de manera integral, no solo como alimento, sino que sus partes pueden ser materia prima para otros fines, incluyendo la elaboración de artesanías. Es usado de maneras muy diversas por las cocinas locales. Es consumido diariamente por personas de casi todas las edades. Es empleado en ceremonias civiles y religiosas. Aporta la mayor cantidad de energía a la dieta. La sociedad no tolera su escasez. Todo esto se desarrolla en torno al maíz, que durante largo tiempo ha sido el alimento básico de Mesoamérica y hoy lo es de México. En esta ocasión vamos a hablar en dos programas separados de un tema que por familiar se nos escapa muchas veces a los mexicanos sobre cuál es su importancia. Me refiero a algo que comemos todos los días, muchas veces, varias veces al día, que es el maíz. Pero del maíz preparado de una manera muy especial, que es nixtamalizado. Este tema es importante porque tanto el maíz como la nixtamalización son herencia de nuestros antepasados prehispánicos, a pesar de que no sepamos con exactitud cuándo y dónde se originaron, dónde se domesticó el maíz, cuándo se les ocurrió nixtamalizarlo, y sin embargo sus consecuencias las vivimos de manera continua. Comemos tortillas, comemos tamales, preparamos esquites, nos encanta el pozole, y todo esto es parte de una herencia literalmente milenaria. De tal manera que nos ha parecido muy importante hablar de estos dos temas. Hoy nos referiremos particularmente al maíz y en un siguiente programa hablaremos de la nixtamalización y sus ventajas. De tal manera que ustedes puedan apreciar y aquilatar verdaderamente esta herencia milenaria que tenemos y que nos ayuda a tener una dieta variada, una dieta sana, a pesar de que muchas personas piensen que el maíz, digamos, es dañino en el sentido de que engorda y demás. Ya veremos que esto no necesariamente es cierto, sino, sin embargo, el maíz es un alimento sano, sobre todo en las combinaciones que estamos acostumbrados a hacer en nuestro país. La domesticación del maíz a partir del Teosinte ocurre entre aproximadamente 10.000 a 6.500, 6.300 años en el sur de México. Las poblaciones de cazadores y recolectores iniciaron ese proceso a partir indudablemente de observación de mutaciones espontáneas en la planta, en el campo, y al aprovechar sus observaciones y fomentar el desarrollo de las plantas que expresaban esas mutaciones, pudieron de cierta manera guiar el proceso de domesticación. Los restos arqueológicos más antiguos que tenemos del maíz son macro restos de olotes que se han encontrado tanto en el Valle de Tehuacán, en Puebla, como el sitio de Guilanaquitz, cerca de Mitla, en Oaxaca. Lo de Guilanaquitz, de Oaxaca, es un poquito más antiguo. Corresponde aproximadamente hace 6.200, 6.300 años. Mientras que lo de Tehuacán corresponde a más o menos 5.300 a 4.900 años antes del presente.
Por muchos años se consideraba que el maíz de Tehuacán fue el más antiguo. Sin embargo, a través de estudios tanto morfológicos como genéticos, se ha observado que el maíz de Guilanakitz, por ser más antiguo, todavía tiene algunas características más cercanas al teosinte, mientras que el maíz estudiado de Tehuacán tiene aspectos que todavía lo liga con su ancestro, sin embargo, comparte más características con el maíz moderno, aunque hay un tiempo relativamente corto entre estos dos contextos arqueológicos. Hay otros sitios en donde se ha encontrado evidencia de maíz mucho más antiguo. Sin embargo, se trata de restos de fitolitos y de polen en sitios, por ejemplo, en Tabasco, en el estado de Guerrero y más recientemente en Chiapas, en unas cuevas que fueron excavados en años relativamente recientes. Los cambios genéticos que da pie a la transición del teosinte hacia el maíz resultan en tres características principales. Uno es la inhibición de sus mecanismos de dispersión, es decir, las semillas no se dispersan automáticamente. La presencia de granos desnudados que no estén envueltos en pequeñas hojitas que se llaman glumas, y finalmente un mayor número de granos y granos mucho más grandes, lo cual lo hace un producto mucho más útil para el uso del ser humano. Podemos observar el teosinte en su estado natural. Eso, por supuesto, son muestras modernos, sin embargo, todavía existe el teosinte, aunque su distribución ha sido reducido. Y tenemos una serie de cambios genéticos que nos lleva de esta planta a esta, que es lo que actualmente conocemos. Y aquí tenemos algunos solotes en donde los granos han sido removidos. Entre los materiales arqueológicos que se puede observar, granos de maíz correspondiente a un periodo bastante antiguo en la cultura humana mesoamericana, corresponden al formativo medio, aproximadamente unos 800 a 400 años antes de nuestra era, y un olote carbonizado, igual que los granos anteriores, que proviene de la pirámide de la luna de Teotihuacán. Como pueden observar, es miniatura, sin embargo, eso es consecuencia en parte del proceso de carbonización que contribuyó a su conservación en el sitio arqueológico. El maíz es una planta enteramente domesticada que tiene su origen en Mesoamérica, muy probablemente en la cuenca del Balsas, y cuya domesticación, aunque no se ha precisado exactamente, tiene cuando menos unos 9,000 años. De tal manera que por eso digo que es un viejo amigo. Este maíz se domesticó a partir de una planta silvestre que se llama el teosinte, y después escucharán ustedes hablar sobre eso. Lo que a mí me interesa es centrarme en otros aspectos del maíz. En primer lugar, señalar que el maíz es lo que llamamos el alimento básico de México, y en otras partes del mundo juega un papel semejante. ¿Qué queremos decir con alimento básico? Queremos decir un producto que se consume todos los días, varias veces al día, y que tiene una serie de características que lo hacen distinto a otros productos que consumimos diariamente. El maíz es para muchas comunidades indígenas, y lo ha sido a lo largo de nuestra historia para todos, el alimento básico. Solamente hasta, digamos, décadas recientes, el maíz ha perdido su importancia en algunos grupos sociales. Por ejemplo, hoy sabemos que entre más dinero tiene una familia, menos maíz consume, y entre más pobre consume más maíz, fundamentalmente en forma de tortillas. Pero ya veremos que hay muchas otras formas de utilizar el maíz. Este maíz en México tiene una característica sumamente interesante. Los grupos indígenas mexicanos, los muchos grupos indígenas mexicanos que hubo en el pasado,
de los cuales conocemos algunos bastante bien, como los mayas, los aztecas, los otomíes, etc. Todos ellos tienen lo que llamamos en antropología mitos sobre el origen del maíz, es decir, cómo el maíz llegó a los humanos. Y en todos los casos el maíz es visto como un regalo de los dioses. En algunos de los mitos de origen del maíz es el hombre el que le roba el maíz a los dioses, en otros son los dioses quienes se compadecen de lo mal que estaban los humanos y les ofrecen el maíz, que era la comida de los dioses. En otros casos, los hombres mismos somos hechos de maíz y por eso hay incluso obras famosas en la literatura, por ejemplo la de Miguel Ángel Asturias, que se llama Los hombres de maíz, es decir, nosotros estamos hechos de maíz. Y claro, piensen ustedes que un pueblo que comía maíz en tales cantidades, pues suponía que su carne, su cuerpo, estaba hecho de ese maíz que comía. Entonces, en primer lugar, tenemos esta situación con el alimento básico. El alimento básico es visto como un producto que tiene un origen divino. Pero además, este producto tiene otras características importantes. Igual que el arroz, igual que el trigo, igual que el sorgo en otras partes del mundo, el maíz es un producto de la domesticación. Es decir, los humanos, en este caso los pueblos mesoamericanos, lo fueron seleccionando y a ustedes les llamará la atención ver más tarde en este programa las primeras mazorcas que eran diminutas y poco a poco a través de una selección hecha por los humanos, las mazorcas se fueron haciendo de mayor tamaño, con más cantidad de granos, con granos de diferente color, de diferente textura, de diferente aspecto, pero además lograron que el maíz se adaptara a condiciones muy distintas. Un maíz que se adaptó a distintas condiciones geográficas, de humedad, etc. Y por otra parte, maíces que son adecuados para preparar ciertos platillos. Por ejemplo, en México a nadie se le ocurriría hacer un pozole con el maíz para palomitas. Evidentemente son muy diferentes los dos. El maíz está tan unido a los humanos que una de las primeras cosas que se logró fue que los granos, las semillas de maíz, no se desprendan de la mazorca. De hecho, cuando un campesino quiere preparar su maíz, lo tiene que desgranar y tenemos aparatos especiales para desgranar. No se desgrana en el campo. Entonces, esto quiere decir que si nosotros abandonamos un campo de maíz y no lo tocamos, ese maíz es incapaz de que la semilla caiga al suelo, germine y se produzcan más plantas de maíz. Lo tenemos que sembrar directamente los humanos. Por esta razón decimos que el maíz es una planta totalmente domesticada. Por otra parte, lo que define a un alimento básico es que su selección se ha hecho para que este alimento realmente sirva como un alimento para consumir en todas las comidas del día, varias veces al día y por personas de diferentes edades. En México, por ejemplo, una de las primeras cosas que se le puede dar a un bebé es atole. Después se le dan las tortillas para que las pueda ir masticando poco a poco conforme van brotando sus dientes. Pero además este maíz tiene otras características que lo hacen particularmente valioso para nuestra dieta. Es un alimento que nos provee de prácticamente en la actualidad la mitad de la energía necesaria para nuestra vida. De tal manera que es un producto que juega un papel fundamental en nuestra dieta. Pero además la planta se utiliza integralmente, es decir, piensen ustedes, imaginen una planta de maíz. Los cabellos se utilizan como medicamento para producir diuresis, como diurético, para producir orina. Las hojas verdes sirven para envolver tamales. Los totomochles, o sea, las hojas del elote, se utilizan también para los tamales. Consumimos el grano. El tallo es un tallo dulce y en muchos lugares de México se acostumbra a masticarlo igual que el de la caña de azúcar. Pero hoy es muy raro, pero en el pasado, con esa azúcar del tallo, se producía una cerveza, ya que ese azúcar se puede fermentar con facilidad. Todo se utiliza como rastrojo, como alimento para los animales, es decir, es una planta con un uso integral. Además, hacemos artesanías con ella y la industria actual pues produce aceites, produce
incluso alcohol como combustible para los autos, etc. Pero lo que es fundamental para nosotros es entender la cantidad de platillos y bebidas que podemos sacar del maíz. Es decir, todos estamos acostumbrados a pensar en el maíz en su forma, digamos, natural, consumido como elotes, consumido como esquites, consumido como verdura, acompañando ensaladas, etc. Pero, como veremos en un siguiente programa, la nixtamalización del maíz, que ya explicaremos qué cosa es, lo que produjo fue una gran plasticidad, de tal manera que uno de los primeros productos que obtuvimos en la historia de México, también hace muchísimos años, más o menos hace unos 4,000 años, fueron los tamales. Y ustedes piensan, la variedad de tamales que tenemos en México debe andar cerca de los 500 variedades de tamales, muchísimos tamales. Uno podría comer todos los días un tamal diferente y no repetir en un año, sino le alcanzarían casi para 2 años. Después vinieron las tortillas, y las tortillas se derivaron en una gran cantidad de posibilidades, hacer tacos, hacer enchiladas, hacer tlacoyos, etc. De tal manera que el maíz juega un papel fundamental en nuestra vida. Es además la principal fuente de energía, más o menos la mitad de la energía y la mitad de las proteínas que consumen el pueblo pobre es originado por el maíz. Pero por otra parte hay una cosa muy curiosa, es decir, siendo un alimento básico, está tan arraigado que la falta de maíz produce inquietud social. Es decir, en México tenemos una larga historia de revueltas, de revoluciones dadas por la falta de maíz. De tal manera de que es un producto que está dentro de nuestro corazón. Pasar por una tortillería, oler el maíz, oír cómo están cayendo las tortillas de las máquinas modernas o cómo se está haciendo el maíz a mano, la tortilla a mano, ya nos despierta el apetito. De tal manera que, como ven ustedes, el maíz juega un papel muy importante en nuestra vida y en el resto del programa exploraremos algo más sobre este maravilloso producto mexicano. Aquí tenemos algunos de los maíces de la Sierra Tarahumara. Los rarámuris han seleccionado varios maíces de acuerdo a sus gustos y a los diferentes platillos que ellos utilizan en su comida tradicional. Uno de los principales maíces es el apachito, tenemos también el cristalino blanco, tenemos el cristalino azul y tenemos el cristalino amarillo. Estos maíces los usan para diversos platillos. Por ejemplo, el cristalino blanco es el más empleado en las tortillas, que allá se llaman remeques, para lo cual se hace la nixtamalización y se emplea nixtamalizado. Sin embargo, la forma de mayor consumo en la Sierra Tarahumara de maíz no son las tortillas o remeques, sino es el pinole. El pinole, que es este polvito blanco, que se hace, el maíz primero se prepara como palomita y después ya se muele, es la forma principal de consumo de pinole y de maíz en la Sierra Tarahumara. También se utilizan tanto el maíz azul como el maíz rojo para poder hacer pinole, pero el favorito es el blanco. Es decir, que si yo no tengo un maíz para un producto, puedo usar otro maíz. Un ejemplo de esto son los chacales. Los chacales, que son los granos de maíz que se cosecha tierno el elote y posteriormente se blanquea, se hierve y después se seca y se muele, se desgrana y así se tiene, guardan hasta 5 años este tipo de forma de preparación que se llaman los chacales. En este caso usaron un azul, pero también pueden usar un amarillo o un blanco. Entonces, realmente ellos usan los maíces que tienen para diversos productos. Si uno les pregunta cuál es el favorito, ellos dirían que el cristalino blanco para las remeques, para el pinole e inclusive para los chacales. Pero ellos siempre siembran varios tipos de maíces en sus milpas, porque si tienen algún problema de heladas, de granizo, entonces si llegan las heladas tempranas, por lo menos van a cosechar apachito.
pero si tienen ese año más suerte, entonces pueden cosechar un maíz que se puede tardar un poquito más. Entonces esa es la razón por qué ellos mezclan sus maíces para tener opciones de siempre cosechar su maíz. Hay otros maíces como el maíz rojo que ellos lo usan también como maíz ritual. Muchos de esos maíces, además de ser comestibles, se emplean como maíces rituales. Generalmente, no solo en los rarámuris, en otras partes de México, el rojo tiene un color muy especial y siempre se siembran mezclados. En este caso, en la Sierra Tarahumara, cuando uno les pregunta, bueno, por ejemplo, el maíz amarillo es mejor que el maíz azul, ellos preguntan ¿para qué? A lo mejor el maíz amarillo nos puede servir para hacer los chacales y el maíz azul para hacer pinole. Entonces ellos requieren de todas sus razas para poder preparar los diferentes productos que van a tener almacenados para que ellos puedan comer cuando no tienen cosecha de maíz, además de otros productos de las milpas que ellos guardan secos para siempre tener alimentación. México es el centro de origen del maíz. Además, es uno de los centros importantes en la diversificación. Por un lado, maíz originó a base de un zacate, se llama teucintle, que no tiene granos comestibles. A lo largo de la selección se evolucionó la mazorca, en la cual los granos son comestibles y fácil de aprovechar. Además, el centro de origen tiene varios centros de diversificación. En la diversificación, el hombre a lo largo de 8 a 10 mil años ha seleccionado el maíz para varias situaciones, en particular para su cultivo en zonas donde hay escasez de agua o limitaciones debido a la temperatura. Además de la selección factores de cultivo, también hay factores culturales como el color, como los platillos que pueden derivar de las varias formas de maíz, si la semilla es de tipo suave o tipo duro. Entonces, para México tenemos 4 centros de diversificación. En la parte centro-sur, donde tenemos 3 centros, tenemos varios tipos de maíz. Tenemos, por ejemplo, aquí maíz ancho, que es un tipo de maíz muy suave, tiene mucha harina y es usa para varios tipos de platillos. En las zonas más altas, pues tenemos los cónicos, como podemos ver aquí, por la forma de la mazorca, en forma de cono. Entonces, cada región tiene su forma de maíz que ha evolucionado a lo largo de miles de años. En el norte de México, donde tengo más experiencia, tenemos el maíz de la Sierra Tarahumara. Aquí tenemos 5 razas de los 12 que crecen en esta zona. Allá tenemos una improbabilidad de cultivo. El cultivo puede durar 3 hasta 5 meses. Entonces, por un lado tenemos un maíz llamado pachito, que es un maíz que se apura. Es un maíz precoz que puede madurar en menos de 3 meses. Por otro lado, tenemos unos maíces que pueden durar hasta 4 o 5 meses para madurar, como tenemos aquí azul, que es poquito más adaptado a condiciones más favorables de cultivo. Además, estos maíces tienen otras características de cultivo, en el sentido que estas semillas pueden germinar hasta 20 centímetros bajo la superficie. El maíz comercial, el maíz común en el centro-sur de México, normalmente puede germinar nada más hasta 5 centímetros y si germina más abajo no sale para seguir creciendo. En este caso, este tipo de maíz con 20 centímetros de germinación puede aprovechar la agua residual en el suelo y así puede avanzar la época de cultivo aprovechando el agua cuando llega, cuando está en la forma de plantulita. Como ustedes han visto a lo largo de este programa, el maíz juega un papel fundamental en la vida de México. Es una de nuestras herencias más antiguas. Insisto, la domesticación del maíz tiene
no sabemos exactamente cuándo, pero por ahí de 9,000 años. El origen de los tamales como un producto que se arraigó también en nuestra dieta tiene también aproximadamente unos 4,000 años. Las tortillas son un poco más tardías, pero todos nosotros estamos acostumbrados a consumirlo varias veces al día. Está arraigado en nuestra cultura, nos sirve no solamente para comer, sino también como materia prima para artesanías, alimento para el ganado, usos industriales. En fin, el maíz permea nuestra vida. Ahí hubo en el Museo de las Culturas Populares una interesante exposición hace años que se llamó Sin maíz no hay país. Es decir, el maíz está profundamente enraizado en nuestra vida. Entonces, la conclusión e invitación de este programa es que ustedes realmente, cuando consuman una tortilla, cuando disfruten en una primera comunión, en una fiesta, etcétera, de un tamal, piensen ustedes que están comiendo la esencia de nuestro país. Están comiendo ustedes un producto que es un legado de los pueblos mesoamericanos, mucho más antiguo que los mayas, que los aztecas, que otros grupos que siempre identificamos con el pasado prehispánico. Ellos ya recibieron el maíz, recibieron los tamales, las tortillas, los tlacoyos, etcétera, ya hechos. Ellos sobrevivieron gracias a ello. Y que debemos estar agradecidos a esos anónimos mexicanos de hace unos 9,000 años que se interesaron en esta planta, que la fueron seleccionando, que la fueron cuidando y que después inventaron el proceso de nixtamalización y de esa manera nos han brindado una dieta variada, una dieta diferente. Nada más imagínense ustedes si no tuviéramos maíz y no tuviéramos nixtamalización, ¿qué sería de nuestra dieta? ¿Cómo comeríamos? Y esto que nosotros vemos hoy de manera muy diferente en México, en otros países ocurre, puesto que el maíz les llegó sin la nixtamalización y se convirtió en lo que hemos llamado un viajero sin equipaje.